El circo ha sido, durante siglos, un lugar de asombro, espectáculo y maravilla. Bajo la carpa se mezclan risas, acrobacias imposibles y colores vibrantes. Pero si uno observa con atención, si se detiene tras bambalinas, descubrirá otra realidad. Una historia marcada por tragedias, leyendas oscuras, desapariciones inexplicables y supersticiones que se niegan a desaparecer. Porque el circo no solo entretiene, también guarda secretos. La historia del circo moderno comienza en el siglo XVIII, con la figura de Philip Astley en Inglaterra, quien combinó habilidades ecuestres con comedia y música. Sin embargo, mucho antes de él, ya existían formas primitivas de espectáculo ambulante en la Europa medieval, en los carnavales y ferias populares. Estos artistas itinerantes no eran vistos con buenos ojos. Muchos eran considerados herejes, brujos o portadores de malas energías. En algunos pueblos, cuando llegaba el circo, los vecinos escondían a sus hijos o evitaban salir por las noches. Se creía que los artistas podían robar el alma de los niños o hechizar a los animales. Durante siglos, el circo arrastró esa doble imagen. Por un lado, portador de magia y alegría. Por otro, símbolo del caos, lo marginal, lo desconocido. Una dualidad que continúa hasta hoy y que alimenta muchas de las leyendas más oscuras del mundo circense. Una de las tragedias más documentadas y al mismo tiempo envuelta en misterio es la del incendio del circo Ringling Bros. En Hartford, Connecticut, el 6 de julio de 1944. Aquella tarde, la gran carpa estaba repleta. Unas 7.000 personas se habían reunido para ver el espectáculo. Minutos después del inicio, una pequeña llama surgió cerca de uno de los postes. En menos de 10 minutos, la carpa entera ardía como una antorcha. El fuego se propagó a una velocidad devastadora, porque la lona estaba impermeabilizada con una mezcla de parafina y gasolina. Aquello que debía protegerla de la lluvia, la convirtió en una trampa mortal. Murieron al menos 167 personas, muchas de ellas niños. Cientos más resultaron heridas. Pero lo más perturbador no fue solo la tragedia en sí, sino lo que vino después. El sospechoso del incendio, Robert Dale Segui, un joven de 14 años que confesó haberlo provocado tras una visión diabólica, fue declarado mentalmente inestable. Sin embargo, los investigadores nunca confirmaron que él fuera el autor. Otros empleados del circo hablaban de una figura encapuchada que fue vista rondando la zona minutos antes del fuego. Algunos decían que se trataba de un ex trabajador despedido injustamente. Otros creían que era un vagabundo con delirios místicos. Pero había quienes iban más lejos. Aseguraban que el incendio fue provocado por la maldición de una carpa robada a un antiguo circo gitano. Desde entonces, muchos trabajadores del circo consideran a Hartford como lugar maldito, y algunos se niegan a actuar allí incluso hoy. El mundo de los payasos, tan ligado al imaginario del circo, también tiene un trasfondo inquietante. El payaso no nació como figura humorística, sino como símbolo del caos. En la comedia del arte italiana del siglo XVI, el bufón era astuto, irreverente, muchas veces grotesco. Ya en el siglo XIX surgió la figura del payaso triste, una mezcla de humor y tragedia que reflejaba la fragilidad humana. Pero fue en el siglo XX cuando la figura del payaso adquirió tintes oscuros, no solo por el cine o los relatos populares, sino por hechos reales. Uno de los casos más perturbadores es el de John Wayne Gacy, el asesino en serie estadounidense que trabajaba como payaso en eventos infantiles y que en los años 70 torturó y asesinó a más de 30 jóvenes. Su caso
marcó un antes y un después. A partir de entonces, el payaso dejó de ser una figura amable. Se convirtió para muchos en un arquetipo del horror. En los circos tradicionales, los artistas hablan de una sensación extraña al maquillarse como payaso. Algunos dicen que al colocarse la nariz roja y la sonrisa exagerada, sienten que una especie de entidad toma el control. No son pocos los que han abandonado el rol por esa razón. Existen testimonios de personas que aseguraron haber tenido sueños premonitorios o incluso alucinaciones tras una función especialmente intensa. Para algunos, la pintura facial no es solo un disfraz. Es una máscara que permite canalizar energías ajenas. En el mundo del circo abundan las supersticiones. Muchas de ellas se transmiten de generación en generación. No se silba bajo la carpa, porque se dice que el silbido llama a la muerte. Nunca se lleva el color verde en el vestuario, porque está asociado a antiguos accidentes fatales. Y jamás se pronuncia la palabra final antes de una función, porque se cree que trae desgracia. Hay también objetos considerados malditos. Uno de los más famosos es el sombrero del Gran Ferruccio, un ilusionista italiano que murió ahogado durante un número de escapismo en 1892. Su sombrero fue conservado por su asistente, pero después de que dos artistas que lo usaron murieran en circunstancias sospechosas, fue guardado en una vitrina sellada. Hoy está en el archivo privado de un museo circense en Viena y nadie se atreve a tocarlo. También existe la leyenda del Camerino 7, un compartimento móvil que muchos circos comparten desde hace décadas. Se dice que en su interior, una acróbata llamada Isolda se suicidó tras la muerte de su pareja en una caída. Desde entonces, los artistas que usan ese camerino relatan extraños sucesos. Luces que se apagan solas, voces que se escuchan al otro lado del espejo, objetos que cambian de lugar. Algunos simplemente se niegan a entrar. Y luego están los circos que desaparecen. En 1976, en plena dictadura militar en Brasil, un pequeño circo ambulante llamado Circo de Ouro fue visto por última vez en una aldea del Amazonas. Iban a ofrecer una función para un grupo de misioneros, pero una tormenta impidió el espectáculo. A la mañana siguiente, la carpa, los camiones, los animales y todo el personal habían desaparecido. No había huellas, nadie volvió a saber de ellos. Algunos indígenas de la zona afirman que vieron el circo reaparecer años después, en sueños, pero con carpas negras y sin artistas humanos. Incluso en Europa hay relatos similares. En Rumanía se cuenta la historia del Circo del Silencio, una troupe que se instalaba por las noches en las afueras de los pueblos y ofrecía funciones sin música, sin palabras, con gestos lentos y mirada fija. Al día siguiente, nadie recordaba exactamente qué había visto. Solo quedaban rastros de ceniza en el suelo. ¿Qué tienen en común estas historias? Todas apuntan a una idea. El circo, ese mundo de luces y fantasía, es también una puerta a lo desconocido. Quizás porque reúne elementos que rozan lo sobrenatural. La transformación del cuerpo, el peligro constante, el juego con el tiempo y la gravedad, la mezcla de culturas y creencias. Y quizás porque sus protagonistas, los artistas, viven al margen, entre ciudades, sin raíces, con códigos propios. En ese nomadismo, en esa resistencia a lo cotidiano, el circo se convierte en terreno fértil para lo inexplicable. El circo maldito no es solo una leyenda urbana, es una construcción simbólica que refleja nuestros temores más profundos. El miedo a lo que no podemos controlar, a lo que se oculta tras la risa, al riesgo disfrazado de arte. Y así,
La próxima vez que una carpa se alce en el horizonte, quizá te lo pienses 2 veces antes de entrar. No porque el espectáculo no valga la pena, sino porque, tal vez, bajo esa lona se esconde una historia que no querrás conocer demasiado de cerca.